próximo domingo, como el pastor Humberto les ha anunciado, tenemos en ambos cultos, el culto, ¿verdad? Será el recital de Navidad, que ya por varios años lo estamos haciendo aquí. Así que quiero invitarle, como él lo hizo, para que no se quede, sino que pueda venir a adorar a nuestro Señor. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Adorar a nuestro Señor. Él es el Rey. Cantemos juntos al Señor, es el tema de este año. Así que ya sabe. Y especialmente si usted tiene un amigo, una familiar que está con usted, o un vecino, y usted lo quiere invitar para ese tiempo, invítelo, tráigalo. No solamente para que vea al pueblo de Dios adorar, pero para que sea expuesto también a la palabra de Dios que se va a estar exponiendo allí, aquí este próximo domingo también. Gloria a Dios. Quiero invitarle a abrir sus Biblias al libro de Mateo, capítulo 2. Mateo, capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice el texto: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Amén, oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque qué privilegio tenemos como pueblo de poder acercarnos a ti y darte gracias. De poder acercarnos a ti y expresar, oh Señor, con todo nuestro corazón, nuestra gratitud por nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor. Gracias por Jesucristo, nuestro Redentor. Oh Señor, nuestros corazones están felices y gozosos, porque el Rey ha nacido y ha nacido en nuestros corazones también. Te damos las gracias. Te pedimos que tú seas exaltado en la predicación de tu palabra en esta mañana, y que tú nos concedas el denuedo, la gracia, la unción que de tu Espíritu Santo viene. Ayúdanos, Señor, que tu nombre sea exaltado y puesto muy en alto. Y mira aquellos que tú has traído hoy que no te conocen, Señor, que tú puedas abrir sus ojos para que ellos puedan ver al que no han visto, para que puedan oír al que no han oído y sean salvos. Oh Señor, háblales tu palabra a ellos también, como a nosotros en esta mañana. Que tu nombre sea muy glorificado. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. La historia se ha contado miles de veces. Cada año se cuenta la misma historia. No hay variación, ni hay, ¿cómo le llaman en el cine cuando lo renuevan? Una nueva versión. No hay una nueva versión. Es la misma historia que no cambia. Y parece una historia de fantasía para niños. Pero no es un cuento. No es fantasía. No es como Santa Claus o como Blancanieves, etcétera. Es historia real, documentada más que cualquier otra historia.
Y como hemos dicho en muchas ocasiones, nosotros en verdad, el pueblo de Dios, somos los que tenemos más razones para estar felices por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y para proclamarlo y exaltarlo con gozo. Y por supuesto, muy diferente a como el mundo, que no lo entiende, lo hace. La historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el anuncio del ángel: os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los ángeles cantando: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra. Los pastores alegrándose de la gran noticia. Esto no es un relato extrabíblico. Es la historia conforme a las Escrituras. Y aunque no tengamos una fecha exacta, aunque no conozcamos con exactitud cuál fue el mes o el día en que nuestro Señor vino a este mundo, la fecha no es relevante. De hecho, yo nací en abril y lo celebro en diciembre. Porque un día se me ocurrió y dije: mi acta de nacimiento dice que yo nací en diciembre. Mi mamá dice que yo nací en abril. Así que para ser coherente, en diciembre hay que celebrarlo. Ya yo ni me acuerdo desde cuándo yo lo celebro en diciembre y ni me acuerdo de abril. El hecho relevante es que nuestro Señor nació. Y con Él nos vino la esperanza, la redención, la salvación y la vida eterna. Y si esto no es digno de celebrar, entonces ¿qué sería digno de celebrar? Porque si Jesús no nació, tampoco murió. Y si no murió, tampoco resucitó. Y si no resucitó, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. Pero como Pablo le escribió a los Corintios en el capítulo 9, verso 15, nosotros también decimos: gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su don inefable? Mateo comienza el capítulo 2 declarando que Jesús nació. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, Mateo nos dice que una pequeña aldea llamada Belén, en la región de Judea, un pueblecito pequeño, humilde e insignificante en aquella época e insignificante hoy en día, a unos 8 kilómetros de Jerusalén, la gran capital de Israel. Este fue el escenario que nuestro Dios escogió para que su Hijo viniera a este mundo, para que naciera el Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo muestra la Escritura, en la ciudad natal del Rey David. Allí nació nuestro Señor Jesucristo. El profeta Miqueas lo declaró así unos 700 años antes de su nacimiento. Miqueas capítulo 5, verso 2: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. No nos cansamos de recitar esta escritura y nunca nos cansaremos de hacerlo y de predicarlo.
allí en este lugar, en un lugar de forma de cueva, establo, donde se guardaban los animales, vino a nacer de una mujer pobre y común, sin abolengo, el Rey, el Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor de gloria. Y fue en verdad Dios mismo quien dispuso que fuera así, que naciera de esta manera y que naciera en este lugar. Oh, qué impresionados debemos estar por esto, por el gran amor y la humildad de nuestro Señor y Rey. Pero contemplemos en esta mañana en primer lugar al Rey que ha nacido, porque Mateo nos dice: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Dijeron los magos, los sabios. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? No dijo: ¿dónde está el que va a ser el Rey? No, ¿dónde está el Rey que ha nacido? Mateo nos testifica en este texto que Jesús es el Rey verdadero, el Cristo, el Mesías anunciado en las Escrituras por los profetas. Y Navidad también significa esto, que nuestro gran Rey ya ha venido, que nuestro gran Rey ya ha nacido y no tenemos que esperar a otro. Dice que vieron su estrella, la estrella que los magos han visto. Es en verdad señal milagrosa de Dios. La estrella que señala al Mesías, la estrella que señala al Cristo, al ungido prometido por Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento a través de los profetas. No es una estrella cualquiera del firmamento. Es señal divina. Algo maravilloso e inexplicable que les guía, que les ilumina al lugar exacto donde encontrarán al Rey. Ellos le llamaron, noten, su estrella. Y nos dice el versículo 9. Mateo nos dice que después de oír al Rey, los sabios se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se regocijaron mucho con gran alegría. Es la estrella, es su estrella, es la señal divina que apunta y señala dónde estaba el Rey que ha nacido. Él es el Cristo, el elegido de Dios, el ungido de Dios, aquel que Dios ha designado para llevar a cabo su eterno plan en su santo propósito. Esto no es ficción, amigo mío. Esto no es ficción inventada por los hombres. Esto es realidad de Dios. El profeta Isaías, por su parte, cerca de 700 años antes, también había profetizado, capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Pero el Señor se lo había declarado al propio David 1000 años antes.
En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, nos dice la Escritura: y cuando tus días sean cumplidos, le dijo el profeta a David. Segunda Samuel 7:12, cuando tus días sean cumplidos, le dijo, y duerma con tus padres, yo levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Levantaré después de ti a uno de tus entrañas, el cual procederá de ti, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino. ¿Por cuántos días? Por 1000 años, para siempre. Será afirmada su casa, dice el versículo 16, y tu reino para siempre delante de tu rostro. Tu trono será establecido otra vez, ¿qué? Para siempre. Mateo así inicia su evangelio. Noten, capítulo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Hijo de quién? Hijo de David, hijo de Abraham. Ese es el rey esperado, el rey que ha nacido. El evangelista Lucas nos dice en el capítulo 1, versículo 31, que el ángel habló con María y le dijo: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Este es el Rey que ha nacido para reinar para siempre, para enseñorearse para siempre. Aunque aún no lo veamos con nuestros propios ojos, un día volverá y establecerá su reino por los siglos de los siglos. ¿Cuántos lo esperan? Aleluya. La Biblia nos dice que con Él nos viene el reino de Dios. Este reino fue inaugurado por Jesús con su venida y está aquí ahora. La predicación de Juan el Bautista, su precursor, lo confirma. Él declaró en el capítulo 3, versículo 2 de este mismo evangelio: arrepentíos, porque el reino de los cielos ya se ha acercado. El mismo Señor Jesucristo inició su ministerio declarando, capítulo 4, verso 17, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Marcos nos dice en el capítulo 1, verso 15, el tiempo se ha cumplido. Decía, y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué quiere decir se ha acercado? Ya está entre ustedes. Así lo confirma el Señor a una pregunta de los fariseos. Lucas 17:20. Habían preguntado los fariseos a Jesús cuándo vendría el reino de Dios. Él les respondió: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, miren, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes.
Y aunque tú y yo todavía oramos, venga tu reino, el reino ya está entre nosotros. Jesucristo lo ha inaugurado y en su segunda venida vendrá con él la consumación del reino, donde reinará con su pueblo para siempre, como nos dice la Escritura. Aquellos que le amamos, aquellos que hemos puesto nuestra fe en él, aquellos a los cuales él redimió con su sangre, también reinará con ellos por siempre. Él nos redimió de este siglo malo y nos dice el apóstol Pablo que ya nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ya somos un pueblo trasladado. ¿Cuántos lo creen? Sí, Colosenses capítulo 1, versículo 13, así lo expresa. Nos trasladó. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ya estamos en el reino de su Hijo amado. Y hemos sido librados del reino de la oscuridad al cual pertenecíamos tú y yo. El reino de Cristo ya está activo en medio de nosotros hoy. Amigo mío, ese es su reino de su gracia hoy. Le podríamos llamar el reino eterno en semilla, el cual se consumará con su gloriosa segunda venida en aquel día. Pero hoy ya está presente el reino del Señor. Él reina hoy en el corazón de su pueblo. Él reina hoy en medio de su iglesia. Él reina hoy entre los creyentes. Allí Él es Rey y Señor. En cuanto Él es Rey y Señor, Él ejerce en nosotros su influencia. Él ejerce en nosotros su reinado desde nuestros corazones y en nuestras conciencias. Allí Él es Señor, allí Él es el Rey y nadie le puede disputar su señorío. Ni padre, ni madre, ni hijo, ni hija. Él es el Rey y el trono de nuestros corazones es solo suyo y de nadie más. Pero un día lo vamos a ver cara a cara. Y lo que ahora conocemos en parte, aleluya, lo veremos cara a cara, dice el apóstol Pablo. Oh, hermano, ¿cómo será aquel día? Cuando veamos a nuestro Señor, el que ama nuestras almas. Amigo mío, nunca podrás estar en el reino de los cielos si hoy no entras al reino de su gracia. Cuando Él viene a un corazón, en verdad, Él llega a reinar para ser el Señor soberano. Él llega allí a reinar. Él se entrona en esa vida para ser el Señor. Y esto también es Navidad, que el verdadero y único Rey ha nacido y ha venido al mundo para rescatarnos. El Hijo de Dios ha nacido y ha nacido para ser lo que Él es, Rey sobre todo y todos. Así que, amigo mío, no podemos decir quiero a Jesús pero según mis términos. Nadie puede decir yo quiero a Jesús pero según mis términos, porque Él es el Rey y el que pone los términos. Donde Él viene se constituye en el dueño. Si va a ser tu Salvador, también tendrá que ser tu Señor, tu Rey y tu dueño. Pero las Escrituras no solo nos dicen que Jesús es el Rey de los judíos, o no, porque a Abraham se le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Pero Él no es solo Rey y Señor de las naciones de la tierra. La Biblia dice que Él tiene la autoridad sobre todo el universo. Toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra.
Él es el Señor de cielo y tierra. Él es el Rey. Este es el decreto de Dios. Que su Hijo reine y que sea Señor sobre todas las naciones de la tierra. Así lo expresa el salmista en el Salmo 2, versículo 8. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Wow. Como posesión tuya los confines de la tierra. Los reyes humanos, los señores de hoy, un día ya no serán, porque todos se doblarán delante de nuestro Señor. Porque toda rodilla se doblará delante del verdadero Rey y toda corona caerá a sus pies. Con Él nos viene la esperanza, en verdad, sí, nos viene la esperanza. Él es nuestra esperanza y no ningún otro. Y eso es Navidad para nosotros. Con Él nos vino la redención. Con Él nos vino el rescate. Con Él nos vino la salvación y la vida eterna. Porque, querido amigo, sin Cristo y su obra estaríamos perdidos bajo la ira de Dios, la muerte y la condenación eterna. Estaríamos sin esperanza. Y como dijo Pablo, y sin Dios en el mundo. Pero Jesús ha nacido. Jesús ha nacido. Y con Él nos ha llegado la esperanza en verdad para una humanidad que estaba condenada, para una humanidad que estaba perdida y destituida de la gloria de Dios por sus pecados. Pero como Isaías nos declara en el capítulo 9, versículo 1, Moaz, no habrá siempre oscuridad. No va a haber siempre angustia. ¿Cuánto dan gloria al Señor por esto? Oh hermano, es por causa de Jesucristo que un día ya no habrá más lágrima, más dolor, más llanto, más tristeza, ya no habrá más muerte. Es por causa de la obra de Jesucristo que la oscuridad ya no reinará más. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, tú y yo, luz resplandeció sobre ellos. Versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria al nombre del Señor. Esto dijo el profeta anunciando la venida de nuestro Señor, el Rey. Amigo mío, el camino del perdón de pecados y la reconciliación con Dios iba a ser abierto de par en par a todas las naciones que estaban en oscuridad y en tiniebla, para todos los que pusieran en Él su fe y su confianza. Jesús declaró: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya. No andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es nuestra esperanza, nuestra única esperanza. Bien lo expresó Pablo a Timoteo en su primera carta. Noten cómo Pablo la introduce. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador,
y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Pero en segundo lugar, contemple conmigo la gracia del Rey mostrada en esta historia. Porque ellos dicen, ¿dónde está? Versículo 2, el Rey de los judíos que ha nacido, porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Vimos su estrella en el oriente. Qué extraña manera. Algunos dicen, ellos leyeron la profecía de Balaam, de Números, que hablaba de una estrella. Es probable que fuera así. Ellos fueron afectados por la palabra de los profetas, aunque no eran judíos. Casi con certeza decimos que sí, pero aquí hay una revelación. Esto es más que leer una escritura, porque ellos están viendo algo. No solo leyeron algo, sino que vieron algo que los guió exactamente hasta donde estaba el Rey que ha nacido. Aquí hay revelación de Dios para tres personajes que hasta el día de hoy no son desconocidos. Los escribas tenían las escrituras, pero no tenían revelación. Ellos tenían las escrituras, podían leer lo mismo que los demás podían leer, pero sus ojos no vieron lo que estos sí vieron. Y esto se llama gracia. No dice que estos sabios investigaron más, no. Aquí hay una revelación dada por Dios a estos personajes que ni siquiera eran parte de Israel. No sabemos quiénes eran estos magos. No se nos dice mucho sobre ellos, ni sus nombres, ni el lugar de procedencia, de oriente, del este. ¿Pero de dónde? Babilonia, caldeos, a saber, persas. Solo se nos dice que venían del oriente, pero a ellos se les concedió un gran privilegio: conocer al Rey, conocer al Señor de los señores. A ellos se les concedió un privilegio extraordinario. Usted pudiera pensar que Dios debió darle este privilegio a los más piadosos de Israel, pero Él no se complació en mostrarle, le mostró a estos, a los más piadosos de Israel, sino que le concedió el privilegio a estos que venían de muy lejos, y que nos dice Mateo que vieron al bebé, que vieron a este niño en una casa humilde, con una familia humilde, con una madre humilde, y lo adoraron. No tiene facha de rey, pero es el Rey. Sin dudar, lo adoraron, confesando que este era el Cristo, el Rey que había de venir. Yo no sé lo que usted puede mirar en esta historia, pero yo por mi parte lo que puedo ver es gracia. La gracia que en verdad nos conduce al más excelente y glorioso regalo, al más excelente y glorioso gozo.
Aleluya, a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador y el Rey. Esto es gracia. Como Pablo lo declaró a los Corintios en su segunda carta, capítulo 8, versículo 9, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Cuántos son ricos? Somos ricos. Tú dices que eres pobre, le dijo el Señor a la iglesia en Apocalipsis, pero eres rica. Oh, la gracia de nuestro Señor. Esa misma gracia desplegada desde antes de la fundación del mundo. Gracias que alcanzó a Noé. Gracias que alcanzó a Abraham. Noé no era judío, y Abraham tampoco. En amor, dice Pablo a los Efesios, noten, en amor. Efesios capítulo 1, verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de ¿qué? De su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Y quién es el amado? Nuestro Señor Jesucristo. Esto es gracia. No solo gracia mostrada a ellos, pero es la gracia mostrada a María. La gracia mostrada a estos reyes no es una gracia distinta que la gracia que le fue mostrada a María. Es la misma gracia de Dios para los que no merecen más que condenación e infierno. Pero aquí está la gracia del Señor. Porque el ángel le dijo a María, nos dice Lucas capítulo 1, verso 30, María, no temas. El Señor te ha galardonado, te lo mereces. ¿Qué le dijo el Señor a María? El Señor ha visto tus virtudes y por eso te ha escogido. El Señor sabe que no hay otra mujer como tú en Israel. No, María, tú has hallado gracia. ¿Cuánto han hallado gracia? María, has hallado gracia delante de Dios. La gracia no se gana, amados hermanos. No le digo, María, ha ganado gracia. No. Porque entonces no sería gracia, dice Pablo. No, María, has hallado gracia delante de Dios. Wow, hermano. Oh, la gracia de nuestro Señor. Has hallado gracia. Y en verdad esto nos enseña que la gracia de nuestro Señor se puede mostrar aun a aquello que menos esperamos que se muestre. La gracia de Dios nunca ha pertenecido a ciertos lugares, ni a ciertas familias o a ciertas clases. La gracia puede florecer, como dijo alguien, en lugares secretos, como lirio entre los espinos. Esta bendita gracia que no discrimina nacionalidad, que no discrimina edad, que no discrimina raza, clase social. Es la gracia que vino con el rey. Porque la ley por Moisés
fue dada, pero la gracia y la verdad nos vinieron con Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. La gracia y la verdad nos vienen con Él. Nadie ha recibido gracia aparte de Jesús. Todo el que ha recibido gracia es por causa de Él. Porque Pablo le dice a Timoteo, la gracia que nos fue dada desde antes, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Todo el que ha recibido gracia la ha recibido por aquel que habría de venir y pagar por nosotros. Esta gracia suficiente que es mostrada a quien Dios le place. Noten cómo respondió Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 27 nos dice, 25, nos dicen, asombrados de lo que Jesús hacía a los que no se lo merecían, pero según su criterio. Pero en verdad les digo, dijo el Señor, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino ¿a quién? A una mujer viuda en Sarepta. Pero había muchas viudas en Israel, pero no fue enviado a ninguna de ellas. Fue enviado a una mujer viuda en Sarepta, en tierra de Sidón. Pero muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Muchos leprosos. Pero ninguno de ellos fue limpiado. ¿Cuántos dice que fueron limpiados? Ninguno de ellos. Sino el enemigo. El imperialista. Naamán, el sirio. Porque recuerden que los sirios dominaban a Israel para este entonces. ¿A quién vino? No, pero no puede ser verdad. Sí, a ellos vino. No puede ser que el Señor perdone a toda esa gente de Nínive, dijo el profeta Jonás. Pero el Señor le dio gracia. Oh, amados míos, no siempre los que tienen mayor privilegio le dan el mayor honor al Señor. Porque aquí tenemos a los escribas, los sacerdotes, que nos dice Mateo, ellos debieron salir corriendo cuando oyeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto, pero no se inmutaron. Noten versículo 4. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y aparte de esto, que salieron corriendo a Belén, ¿no? Ellos debieron salir presurosos a Belén para ser testigos de esta extraordinaria noticia, pero no la creían. Para ser testigos del nacimiento del Rey, del Salvador, pero no lo hicieron. Pero los magos, los sabios, que se desviaron un poco de la ruta, volvieron a ser reencausados. Cuando dijeron Belén, ¿qué hacían ellos en Jerusalén? El GPS le falló. No, porque así está escrito en Belén. Dice la canción de ayer de los niños, a Belén,
A Belén yo voy, a Belén yo voy, a Belén. ¿Y qué dice el texto? Inmediatamente reencauzaron la ruta, volvieron a ver, ¿qué? La estrella. Pero estos conocían la escritura, tenían el conocimiento, pero no tenían gracia en sus corazones. Noten cómo dijo el Señor Jesús, Mateo capítulo 11, versículo 21. Versículo 25, en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Ambas cosas hizo Dios, la ocultó de uno y la reveló a otros. Te doy gracias, Padre, te alabo, porque ocultaste estas cosas a los sabios, a los inteligentes, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Usted hizo esa pregunta, ¿verdad? Ahí está la respuesta. Usted dijo, ¿por qué hizo esto y por qué hizo lo otro? Ahí está la respuesta. Porque así te agradó. Eso quiere decir, ¿por qué quiso? Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. ¿Por qué? Por causa del gran amor con que nos amó. Amigo mío, ven a Jesucristo hoy. Corre a Él hoy. Cree en Él con todo tu corazón y serás salvo. La historia termina como comenzó. Hemos venido a adorar. Su estrella hemos visto y hemos venido a adorar. Y dice el versículo 10. Que cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho, con gran alegría. Herodes se turbó. Quiere decir que donde unos se turban, otros se alegran. Herodes se turbó, ellos se alegraron mucho. Se alegraron mucho. Y nos dice el verso 11, entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose. Su estrella hemos visto y hemos venido a adorar. Y al hallarlo, postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué lo adoraron? Porque el rey que ha nacido es Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. El rey que ha nacido es el Hijo de Dios. Y nosotros también, como los magos, como los sabios, adoramos a nuestro rey en esta mañana. Adoramos a nuestro Señor, adoramos a nuestro Salvador con gran gozo. Como le fue mostrado a Daniel en el capítulo 7. Nos dice el versículo 13 que Daniel profetizó de él y dijo: seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno. ¿Venían cuántos? Venía uno, como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él.
Y le fue dado dominio, gloria y reino. Para que, ¿cuántos pueblos? Todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. ¡Aleluya! Este que vio Daniel es el mismo del que Pablo nos habla en Filipenses 2, en aquella escritura que todos conocemos y que leeremos juntos. Póngase de pie en esta hora conmigo. El cual, dice el verso 6, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Lo exaltó hasta lo sumo. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús, aleluya, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Aleluya.